nació después, cuando Dios le permitió a Eva tener otro hijo llamado Set. Y esto nos da ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a que la rebeldía ha estado a lo largo de toda la escritura, de toda la historia redentora del hombre. Ha estado la rebeldía como una mancha encima de nosotros. ¿Y qué sucede con los rebeldes? En el caso de Caín fue desterrado, Dios lo sacó como errante en el mundo. ¿Qué sucedió con los rebeldes del pueblo de Israel? No entraron a la tierra prometida. ¿Y qué sucederá con los rebeldes hoy? Segunda de Pedro 3:13 dice que Dios ha preparado cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. No puede entrar en ningún rebelde. Tenemos un mandato. Y este mandato dice: si Jehová no edificare la casa, será en vano. Tenemos ese mandato. Tenemos lo que está aconteciendo hoy en nuestros días. Jesús lo mencionó en Mateo 13:24. Los hijos del diablo y los hijos de Dios, el trigo y la cizaña. Los siervos le dijeron: está creciendo cizaña en lo que cultivaste, vamos a arrancarla. No, déjala crecer. Y eso es lo que está aconteciendo hoy. Los hijos de Dios están creciendo junto con los hijos de Dios. Las dos generaciones, la rebelde y la de los que obedecen. Entonces, llegará el día donde dice que el Padre dirá a los segadores, en este caso son los ángeles, recoge todo el trigo y separa la cizaña que está hecha en el fuego. Esto es lo que está aconteciendo hoy. Tenemos la conclusión también. Apocalipsis 20:15. El que no se haya escrito en el libro de la Biblia no puede lanzar en el lago del fuego. Entonces, tenemos esas tres. En la palabra de Dios, esas tres posiciones que tenemos nosotros hoy. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Regresemos a Génesis. Está una generación rebelde creciendo, Caín, y está ahora una generación de parte de Set, que cuando Set tuvo un hijo llamado Enos, dice que los hombres empezaron una vez más a invocar el nombre de Dios. Todo pasó hasta que nació Enos. Y en estas dos generaciones tenemos dos nombres importantes que se repiten en ambas, Enoc y Lamec. Vamos a ver el Enoc de la generación rebelde. El Enoc de la generación rebelde es el tipo de hombre que le agrada al mundo hoy, porque su padre Caín edificó una ciudad y le puso su nombre, Enoc. Y eso es lo que hacen los grandes hombres del mundo hoy, ser reconocidos por su nombre, por sus obras que hacen, ser aplaudidos. Y Enoc era eso en el mundo antiguo. Un hombre importante en cuanto a lo material, un hombre importante que iba extendiendo sus dominios. Ese era el Enoc del mundo. Y ese es el Enoc que nosotros no debemos hacer, debemos ser. Y esa generación creció: Caín, Enoc, Irad, Matusael, Lamec y los nietos de Lamec, Jubal, Jabal y Tubal, Caín. Una generación perversa. En la generación de Set, cuando nace Enos, los hombres empezaron a invocar
representa el nombre de Dios: Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. El Enoch de Seth. Este Enoch es mencionado en Hebreos 5, en Hebreos 11, 5, como un nombre que agradó a Dios. Y es mencionado en Judas 1:14, y se dice de él que era perfecto en Dios. Y también los teólogos, los eruditos, hacen referencia a que es un tipo de la iglesia de Cristo que fue sacado antes de que Dios trayera su juicio a la tierra, al mundo antiguo. Dice que este no vivió rectamente en un mundo caído, en un mundo rumbo a juicio, una tierra totalmente perversa. Y en medio de esa tierra, ¿cómo se le puede decir a un hombre que caminó con Dios? Pablo hace referencia a su tiempo y le da el nombre a ese siglo, dice, el presente siglo malo. Y dígame usted, ¿qué referencia tiene en este tiempo de este mundo? ¿Usted está viviendo cómodamente? ¿Usted está viviendo alegremente? Si es así, es la provisión divina de Dios, es la gracia de Dios. Pero puede haber también algo allí preocupante. No estamos siendo los discípulos de Dios. Porque el mundo nos ve como si nada. El mundo nos ve normalmente. Cuando salimos de la casa los domingos con la Biblia en mano, ¿qué ven los vecinos de nosotros? Este no representa al verdadero cristiano hoy. Terrible, no dije que representa al cristiano hoy. Representa al verdadero cristiano hoy, ese no, caminando en un mundo perverso, agradando a Dios, yéndose en contra de lo que el mundo hace. Juan escribe y dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No améis nada de lo que el mundo ofrece. Ese fue Enoch, un hombre con un corazón perfecto delante de Dios en el mundo antiguo. Tenemos también los dos Lamec. El Lamec de Caín, Génesis 4, 23 y 24. Este Lamec vivía su propia ley. Tomó dos mujeres para sí. Representa el hombre impío de hoy, en nuestros días. Y este Lamec se hizo un dicho. Él se dijo: si 7 veces será castigado Caín, entonces Lamec 70 veces será vengado. ¿No relacionan eso con el mensaje de Jesucristo en su ministerio? Este Lamec dijo: venganza, 70 veces 7 seré vengado. Y Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesucristo dijo: hasta 70 veces. Todo lo contrario, ¿verdad? Para nosotros. El perdón 70 veces 7. Este Lamec no quería nada de perdón ni compasión, él quería sangre. Y esa generación perversa creció. El Lamec en la generación de Seth. Este fue reconocido por su fe.
porque cuando nació su hijo Enoc, que significa, cuando nació su hijo Noé, que significa aliviar, esperanza, consuelo, él dijo: este hijo mío nos aliviará de lo pesado que es la tierra por causa de cuando Dios la maldijo. Él pronunciaba todo lo contrario al lamento de la generación perversa. Él pronunció esperanza en Noé. Esto se encuentra en Génesis 5, 29. Ya ustedes saben lo que pasó, hermano, después. ¿Cuánto tiempo tengo? Y ustedes saben lo que pasó después, hermano. La generación de Caín rebelde creció, se posesionó del mundo y decidió darle las espaldas a Dios. Y Dios por eso separa a Noé y a su familia. Y algo sorprendente sucede aquí con Noé y sus hijos, ¿verdad? No hubo más descendencia de parte de Noé en esa familia. Los hijos de Noé y sus esposas no tuvieron hijos. Dios no permitió eso hasta que Él trayera el juicio sobre la tierra. La otra generación sí siguió multiplicándose. Dios cerró la matriz de las esposas de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sigue las generaciones con estos tres hijos de Noé. Génesis 9, 24 y 29. Cam significa maldecido, Sem, bendito por Jehová, Jafet, engrandecido. Esto es lo que Noé les dijo a ellos, a cada uno, y se cumplió a lo largo de toda la historia, después del diluvio. Ustedes saben que los hijos de Noé se multiplicó la tierra. Eso fue lo que dijo Dios que ellos iban a hacer. Pero como les dije antes, la rebeldía seguía, porque teníamos una raza caída, llevábamos el pecado. Cuando nació Sem, Adán dijo: este hijo es conforme a mi imagen y a mi semejanza. Ya después que Adán había pecado, ¿verdad? Vamos avanzando. Más adelante, después que se multiplicaron y se llenó la tierra con los hijos de Noé, cuando ya pasó todo lo de Moisés, toda esta historia del pueblo de Israel, aparece un personaje llamado Josué. Josué, ¿qué dice de los patriarcas? En Josué 24, 1 y 2, en su último discurso, Josué dice: nuestros padres habitaron al otro lado del río, hablando de Abraham y de la generación de ellos, Taré, Abraham, Arán. Josué dice de ellos: nuestros padres habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Aquí tuvo que intervenir Dios en este momento, donde todavía no había llamado a Abraham. Dios tuvo que intervenir porque la tierra iba camino una vez más a olvidarse totalmente del Dios del cielo. Esa generación de Enos que empezó a invocar el nombre del Señor se perdió entre los hijos de Noé. Es por eso que Dios llama, como dijo Josué: nuestros padres sirvieron a dioses extraños. Abraham no tenía ninguna intención de seguir al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Dios lo llama, lo saca de ese pueblo idólatra y lo empieza a educar en la fe. Y eso es parte de nuestra vida hoy también. Dios dice, dijo Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y
Y Jesucristo dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es usted y ese soy yo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene esa fe viva. Y usted es parte de esa generación. Y aquí José estaba en sus últimos días ya, después de haber conquistado Canaán y faltaban algunas regiones. Josué obedece a la voz de Dios y el capítulo 1 de Josué inicia con una orden fuerte. Ya Josué había tomado el ejemplo de Moisés y ya Moisés había pasado el liderazgo a Josué. Y el libro de Josué empieza fuertemente hablando del pueblo de Israel y le dice el pueblo a Josué: todo el que no te obedezca, que muera. Ven, hermano, que para Dios no se andaba con juegos en cuanto a la rebeldía. Jóvenes que están aquí, te deben pensar mucho antes de alzarle la voz a sus padres. Deben irse con cuidado por cada palabra que ustedes digan a sus padres jóvenes. En algún momento, si no piden perdón a Dios y a sus padres, en algún momento Dios vendrá a ustedes. Y no será para acariciarlos. Así inicia Josué. Cuando Dios le dice a él, y aquí Josué puede ser un perfecto asesino de generaciones malvadas, porque Dios le dio la orden: entra a ese lugar y mata todo lo que veas. Dios necesitaba limpiar Canaán de todo tipo de idolatría y rebeldía, porque habían tomado aquella tierra que se le había dado a Abraham. Y qué curioso que Abraham, cuando inició el camino, Abraham, lugar donde iba, ¿qué hacía? Alentar a Dios, ofrecía sacrificio. Canaán, antes de que estos pueblos habitaran con fuerza Canaán, ya Abraham habían altares de oración hacia Dios. Y Dios necesitaba recuperar esos altares, que su pueblo también pudiera invocar su nombre en toda esa tierra santa que Él había escogido para ellos. Y por eso no había duda, no había mano temblorosa en Josué ni en Caleb. Donde ellos iban tenían que sacar, pero al final se cansaron. Padre de familia, estas son verdad. Pero la Biblia dice que el enemigo sembró cizaña no mientras las mujeres dormían. ¿Qué dice la Biblia? Que el enemigo sembró cizaña cuando los hombres dormían. No confiemos en nuestros trabajos, no confiemos en nuestras cuentas de banco, no confiemos en nada material, porque otro tenía todo y de un día para otro lo perdió todo. Tenemos que ir al lugar de oración, hombres. Tenemos que ser hombres de oración, porque si nosotros descansamos, nuestro enemigo no descansa. Cuando ves que toda tu familia se acuesta a dormir, tú no, él o él. Y antes que toda tu familia se despierte en la mañana, ven con él. Si lo estás haciendo, amén. Si no lo estás haciendo, empieza a hacer. Josué había seguido, hermanos, toda la obediencia de lo que Moisés y Dios le habían ordenado. Josué hizo recordar al pueblo también lo que Moisés dijo en Deuteronomio 6, 1 al 9. Entonces íbamos
Mateo 6, 1 al 9, en su subtítulo, si tienen Reina Valera, dice el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho. Jehová, el Dios de tus padres, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y no se quedarán ahí. ¿Qué sigue? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y estando y al acostarte, y cuando te levantes. Yo me voy a morir contento, porque mis hijos pueden decir, después que me muera, que su papá nunca los llamó para ver la Champions, porque su papá nunca los llamó para tal o sociedad. Ellos dirán, mi papá solamente me llamaba cuando íbamos a leer la Biblia, cuando íbamos a orar o cuando él tenía que conversar con nosotros. Sigue diciendo el 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un buen ejemplo. Además, ese es el gran mandamiento de parte de Dios. Hombres, tenemos un gran trabajo que hacer. No podemos desmayar ante tan urgente y tan problemático mundo en que nos encontramos. Ustedes saben la historia, hermanos. Estamos haciendo un recorrido solamente. La rebeldía siguió encima del pueblo de Israel, tanto así que cuando Josué murió, el pueblo, en el libro de los jueces, dice que cada uno hacía lo que le daba en gana. Esto se encuentra al final de Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que le venía en ganas. Había un mandamiento para el pueblo de Israel. Ese mandamiento está vigente hoy para la iglesia de Cristo. Pablo escribe en Corintios, en 1 de Corintios capítulo 10, que las cosas que les sucedieron a ellos están puestas allí como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, la pregunta es, ¿estará la iglesia de Cristo cometiendo los mismos errores? ¿Estaremos dejando que nuestros hijos chiquititos pasan por la iglesia cuna, rayitos, jóvenes, ahí? ¿Qué pasó con la autoridad de padres? Que nos enseñaron nuestros abuelos. ¿Qué pasó ahora con esa autoridad de padres? Donde hay padres modernos hoy, modernos en el mundo, ¿qué pasó cuando cantamos esos cánticos que dicen, yo en mi casa serviremos a Dios, pero no estás haciendo lo que Dios dice dentro de tu casa?
estaremos nosotros cometiendo los mismos errores del pueblo de Israel, descuidando las cosas santas de Dios, mezclándolas, haciendo una especie de sincretismo dentro de la iglesia. Estamos cuidando esa generación que está ahí, esta generación que está ahí, esa generación que está allá, dos niñitos. En esa generación tiene que haber mujeres piadosas, hombres con temor de Dios. Hombres valientes que le digan no al mundo. Estamos nosotros instruyendo en esa generación para que no suceda lo que les sucedió a ellos, que se olvidaron de Dios. Hombres que teman, hombres que amen la oración, hombres que amen a sus esposas, hombres que amen a sus hijos, mujeres piadosas que enseñen a las más jóvenes a comportarse dignamente en la iglesia. ¿Qué está pasando en los hogares cristianos hoy en día? ¿Qué está pasando, iglesia? Estamos viendo a nuestra juventud deleitarse en el mundo. Estamos viendo a nuestra juventud copiar a la juventud del mundo. No tenemos Enoc en la generación de Set. No tenemos Lamec que profetice. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Ya estamos terminando. Para no convertirnos nosotros en asesinos de generaciones, y terminamos con esto. A ver. 3. Para no convertirnos en asesinos de generación, Jesús nos dice, yo conozco tus obras, Iglesia Bautista Arcos de las Acacias. Jesús te dice, yo conozco tus obras. No pensemos que vamos caminando por el mundo, caminando por todos lados como si nada. Dios está viendo. Dios nos conoce. Dios, como conoce a la congregación allá en Canaán, también nos conoce a ustedes. Cuando ustedes se ven aquí, son un solo pueblo. Yo conozco tus obras. Jesús dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Para no convertirnos en asesinos de generación, tenemos un punto importante aquí de Jesús. Has guardado mi palabra. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No cambiarla a mi manera. Y la otra que Jesús dice, no has negado mi nombre.
algo de Dios, guardar su palabra. Esa sola frase implica mucho trabajo. Nos convierte en los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos, y nos insta a que el que viene después de mí también sea buen discípulo de Jesucristo. Padres, no nos podemos ir de este mundo y dejar hombres vagos y mujeres que amen lo material, hombres de fe, hombres de oración. Podemos irnos de este mundo sabiendo que hemos dejado una generación que también se levantará y no negará el nombre de Jesucristo por ningún lado, ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las plazas, ni en nuestros trabajos. Tienen que vernos como los que no. Tenemos que hacer esa diferencia en nuestras comunidades también y en la comunidad donde nuestro templo local se encuentra. No es fácil. Jesucristo no nos dijo que eso sería fácil. Jesucristo no nos pintó un camino con color de rosas. Jesucristo dijo que ese camino era angosto. Pero tenemos su esperanza, tenemos su resurrección, tenemos la fe en todo. Jesucristo dijo: en el mundo tenéis aflicción, pero que confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo, te damos las gracias, oh Dios, que tu palabra haya podido, Padre Santo, entrar en nuestros corazones y aliviar nuestra necesidad de ti. Que podamos nosotros tomar las armas que nos diste, Padre, para luchar. La oración, tu palabra, la fe. Y bendice esta iglesia, Padre. Trae a los que han de ser salvos. Que estas bancas se llenen de personas, Padre Santo, que te amen. Y prepara maestros aquí para que puedan instruir a todos aquellos que vienen. Bendice al pastor Nino, bendice a los hermanos que predican también aquí. Dale palabra, que el Espíritu Santo los unja, Padre Santo, con pasión. Y que tu obra pueda seguir, que tu obra se oiga en este lugar, Padre Santo. Y que hay un pueblo que te ama, un pueblo que te alaba, un pueblo que te adora, que sigue tus caminos, que sigue tus pasos, que están unidos a pesar de cualquier tipo de circunstancias, que lleven las cargas unos con los otros y que puedan, Padre Santo, unirse en amor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, el pueblo de Dios dice: amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las infinitas gracias por tu palabra, por haber hablado a nuestros corazones, y te pedimos por cada persona aquí presente que podamos ser de la generación que te ame, especialmente la responsabilidad que se nos ha dado como hombres. Dios nos dio al hombre como cabeza, que debe ser en el hogar, el sacerdote que guíe su hogar. Hermanos, habrá alguien aquí en medio nuestro que quiera decir que yo quiero ser de la generación de bendición.
y no la generación de maldición. Hombres que puedan decir, Señor, ayúdame a que pueda guiar mi hogar. Hombres, le invito, si ese es su deseo, llévame la mano, quiero orar por ti, quiero ser generación que guíe su hogar. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Llamamos a los hombres porque es la cabeza, pero gracias a Dios que Dios también dio la responsabilidad a la mujer para que sea compañera idónea. Señor, tú has visto las manos y sobre todo sus corazones que desean servirte, y sabemos que es difícil en medio de esa generación. Te doy las gracias por cada hermano presente aquí y que pueda seguir como ejemplo en sus hogares, igual que a la compañera que tú nos has dado, que sean ellas compañeras idóneas y que podamos llevar tu palabra para que la generación en que estamos sirviendo sea de bendición en medio de ese gran problema que hay, en medio de las personas que te niegan, y que nuestro testimonio impacte la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Señor, bendice a cada hombre aquí presente, a cada mujer, y si hay alguien aquí que todavía no te conoce, también pueda rendir su vida a ti para que pueda ser de una generación de bendición. Gracias en Cristo Jesús. Amén.